Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar en una emisión más de Valle de Lágrimas. Y vaya que tengo invitados para que lloremos a gusto, a gusto. No solamente la costa que arde, como diría López Velarde, sino que además, en fin, tengo unos invitados queridos, entrañables, amigos, fuertes, valientes y que dicen las cosas como son. ¿Quiénes están con nosotros el día de hoy? Mi queridísimo Marco Levario Turcot, ustedes lo conocen, periodista, pues ya ni decimos de cuántos años. Sí, no, ¿verdad, mejor Marco? así, lo Mejor vamos así. dejando. Acaba de empezar, es un chavo que acaba de empezar aquí en el periodismo. Ustedes lo pueden ver, leer y oír en etcétera. Y tienes tu programa todas las noches, ¿verdad? Así es, en YouTube también estamos y bueno, pues te agradezco muchísimo Ay, la no, invitación Marco, estar me aquí encanta, contigo, me de encanta veras. que estés aquí, de veras. Te quiero mucho, me da mucho Yo gusto. también a ti, sabes que sí, de mucho corazón. Y me da mucho gusto que esté también con nosotros Fernando Belaunzarán. Ustedes lo conocen también, es un político valiente, aguerrido y además, siempre le digo lo mismo, pero es que me apantalla que sea filósofo. Yo digo, ay, en la torre, es filósofo. No nos digas cómo ves todo esto, porque pues está, por eso se llama Valle de Lágrimas aquí el asunto. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, gracias, gracias, Tere, encantado de estar contigo, ahorita- encantado de estar con mi amigo Marco. Y Muchas ahorita eres gracias, Fer. diputado, ¿verdad? No, no, ¿Ya no, no? no, fui de 2012 a 2015 y Ok. lo he intentado otras 2 veces, no he tenido ese suerte, pero ahí vamos, hay que seguir dando la batalla y gracias. Pues digo, yo lo he intentado también muchas veces. Eso es la vida, Eso la es la serie vida, consecutiva de intentos. intentarlo todos los días. Bueno, ¿y qué les puedo decir? No lo puedo creer que esté con nosotros mi queridísimo amigo de tantos años, Ricardo Alemán. Otro novato. Otro novato, ¿verdad, Ricardo? Querida Tere, te mando un gran abrazo y un gran abrazo a Marco, querido también, y por supuesto a mi querido Fer. Grandes amigos, los felicito. Este va a ser un valle, pero bastante lacrimógeno. Un abrazo a todos. Gracias. Te extrañamos, Ricardo. Yo tengo ganas de que nos vayamos Pronto a vamos a comer estar por como en allá. los viejos tiempos. Así es. Ya Aquí mero. andamos. Y bueno, pues listos para lo que ustedes manden. Claro que sí. Oigan, pues yo quiero empezar con algo que a lo mejor les va a caer muy mal lo que les voy a decir, pero de eso se trata, de eso se trata. ¿Me pueden explicar por qué, con la cantidad de problemas que tenemos en México, económicos, en el sector salud, inflación, obras monumentales y absurdas que no sirven para nada, etcétera, etcétera, las vamos desmenuzando? ¿Me pueden explicar por qué tiene 60% de aprobación el presidente López Obrador? Porque yo es algo que me quita el sueño. O sea, en las noches digo, ¿qué pasa? ¿Nos falta una pieza? ¿Qué sucedió, Marco? Creo que vale la pena, Tere, Ricardo, Fernando, ver que Andrés Manuel López Obrador en sus discursos permanentes no se está dirigiendo a Tere, ni a Fer, ni a Ricardo, ni a mí. Ha podido encapsular el intercambio público en el que tanto cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de las enormes inconsistencias, mentiras y distorsiones que de la propia realidad presenta cotidianamente Andrés Manuel López Obrador, pero él se está dirigiendo a ese porcentaje, a los 30 millones de votantes que ha tenido. De tal suerte que mientras nosotros, por ejemplo, en las redes sociales vemos o creemos que vemos una derrota intelectual, política y moral de un presidente muy distante entre sus promesas y las realidades, mientras nosotros vemos eso, y además gracias a los algoritmos de las redes sociales que nos permiten ver lo que queremos ver, el presidente no le importa y se dirige a doña Chonita o a don Pepe, que azuzando sus carestías, azuzando en efecto las corruptelas de gobiernos anteriores, se asocian con lo que está diciendo el presidente de la República. Por eso nosotros vemos con enorme, la verdad, con un enorme desconcierto que la mayoría de la gente, porque cuando hablamos de 60%, que más adelante podríamos estar
platicando al respecto. Sí. ¿Qué significa? Me parece que no es tanto como lo que los propagandistas del gobierno han dicho, pero digamos, dejémoslo en amplios sectores de la población que siguen creyendo en este hombre mentiroso. Justamente porque en ese sector no hay verificación de datos, no hay intercambio público. A don Pepe no le interesa saber lo que dice Tere Vale o Marco Levario, es más, de acuerdo incluso con la propia conexión digital que hay en el país, don Pepe ni siquiera tiene redes, pero sí tiene radio y sí tiene televisión que constituyen el principal espacio del presidente para dirigirse a la gente y que siguen siendo estos, sin menoscabo de la importancia que tienen actualmente las redes sociales, siguen siendo estos el principal mecanismo de cobertura. Creo que por ahí hay una beta con la que podemos ir entendiendo, y el reto que me parece que tenemos quienes criticamos al presidente de la República es cómo rompemos esa comunicación que hay cuando él se está dirigiendo a ellos y nosotros nos estamos dirigiendo a él. En ese, digamos, en ese triángulo equilátero me parece que se encuentra una formulación apasionante para poder entender eso que dices, y sobre todo me parece también para poder orientar una comunicación que pueda persuadir a doña Chonita y a don Pepe de que estamos enfrente de un farsante. Pero a ver, Ricardo Alemán, fíjate que revisando ahora con motivo del cuarto informe, estadísticas, análisis, investigaciones sobre qué le dio el triunfo a López Obrador, y ustedes tres amigos lo saben igual que yo, sí hay un segmento de ese voto duro del que habla Marco Levario, pues que es un voto duro ilustrado, de clase media, que tiene una carrera universitaria y que buscaba pues un cambio, pero realmente a sabiendas de lo que esto implicaba. Claro, López Obrador siempre nos deslumbra, siempre es capaz de hacer algo peor todos los días, lo sé, ¿sí? Pero esa clase media, Ricardo, fíjate que yo creo que todavía no está tan decidida a abandonar pues esta ilusión óptica que es López Obrador. ¿Cómo lo ves? Porque a mí me preocupa también mucho eso. Sí, tienes razón, Tere. Hay una clase media e incluso una porción de la clase media alta que, clase media ilustrada, lo dijiste muy bien, que sigue creyendo en López Obrador. Pero también es cierto, además de lo que ya comentó Marco, que me parece muy acertado, también es cierto, Tere, que todas las sociedades, sectores importantes de la sociedad necesitan el alimento del engaño. Hay que recordar por ahí a Fernando Savater, por ejemplo, que dice que si los políticos no nos engañaran, pues nadie votaría por ellos. Es decir, esta clase media y media alta que está enamorada y que sigue enamorada de López Obrador, pues quiere que la engañen, quiere seguir en este enamoramiento, como aquellas parejas, ¿no? En donde una de las dos partes sabe que el otro lo está engañando o la está engañando y sigue ese juego porque le gusta ese juego. Y hay que ir a la historia también y ahí vamos a encontrar respuestas que son sorprendentes, pero que nos dejan muy claro lo que está pasando. La Alemania de Hitler, por ejemplo, todo el mundo sabía quién era Adolfo Hitler y las plazas se llenaban y las masas lo seguían y lloraban cuando hacía discursos pues grandilocuentes. Lo mismo con Mussolini, lo mismo con otros grandes tiranos, ¿no? Hoy lo vemos con los señores de Corea del Norte. Murió hace algunos años el hijo del patriarca y la gente llorando, a pesar de que no las dejan salir y los tienen prácticamente pues en una tiranía espantosa. Bueno, esas personas, ese sector social quiere seguir creyendo algo que ellos mismos construyeron, es decir, crearon su fantasía de este líder que supuestamente los iba a llevar al cambio y no quieren voltear porque probablemente pues no quieren reconocer un equívoco, no quieren reconocer que pues estaban mal, etcétera. Entonces me parece que una buena porción de esto, además de lo que dice Marco, que tiene toda la razón, la propaganda, los medios, que no tenemos un solo medio, además de spin, que hace el seguimiento de las mentiras, no tenemos un solo medio que nos diga, por ejemplo,
que no es posible que el presidente haya dicho en su informe que construyó tantas carreteras como la cantidad de 40 y tantos mil kilómetros que es lo que rodea al mundo. O sea, es una tontería. Sí. Pues esa mentira de ese tamaño, no hubo un solo medio, un solo estación de radio, frecuencia de radio, noticiero de televisión que haya dicho, señores, esta es una estupidez gigantesca, pues nadie lo dice. Bueno, todos estos elementos conjugados, además de lo que estoy yo planteando, que ahí está en la historia y ahí están los estudiosos, bueno, pues también tiene que ver esta porción de la sociedad mexicana que se creó su mito y que lo sigue adorando y que hasta el final yo creo que van a seguir con él. El porcentaje, tiene razón Marco, yo también lo pongo en duda. Sí, las encuestas dicen eso en ese momento, pero también con aquellos a los que están encuestando, que no es más que una prueba. Los que realmente siguen con López Obrador, pues yo creo que habría que verlos en una próxima elección. Ya vimos la del 21 y no les fue tan bien, y yo creo que en las que siguen poco a poco las cosas van a ir cambiando. Gracias, Ricardo. A ver, Fernando, mira, yo veo, aparte de todo lo que han platicado espléndidamente Marco y Ricardo, otro problema, una ciudadanía apática a la que no le importa mucho lo que está pasando, aunque vaya en contra de su propio bolsillo. Yo quisiera decir que esta inflación espantosa que estamos viviendo, pues ahora sí que siendo tan cínica como López Obrador, pues podríamos decir que nos cayó como anillo al dedo, porque ahora sí no es de que nos está yendo bien o mal y quién sabe, ahora sí vas a hacer la compra y te das cuenta que no te alcanza. Pero la ciudadanía mexicana pues es como desinteresada, dicen los politólogos, es una ciudadanía de baja intensidad. Y yo diría que la oposición también. ¿Qué pasa ahí? Porque sí, acá está esta persona, pero ¿y los de acá cómo? Das en el blanco, Tere. Mira, aprobación no significa satisfacción, ¿no? Aprueban porque además lo ven a todas horas. Hay una centralidad de la propaganda, ¿no? Ya incluso le llaman más que un presidente, un locutor al presidente, ¿no? Hable todo el tiempo, a todas horas, sí, etcétera, ¿no? Y hay quien lo ubica así. Y efectivamente es una centralidad de la propaganda en donde crea un mundo imaginario, llamémosle Pejelandia, ¿no? Sí. Y este Pejelandia es totalmente distinto a la experiencia de la realidad de la gente, ¿no? Y cuando le preguntas a las personas si están de acuerdo con la seguridad, con cómo va la economía, reprueban al gobierno. Pero lo aprueban porque lo ven todo el tiempo. Este presidente está abocado al proceso electoral. No ha dejado de hacer campaña, sí, ¿no? Más que un presidente, es un candidato en campaña, ¿no? En esta función de locutor, y yo te vendo mi realidad, ¿no? Y hay que ver los resultados del desengaño, porque vaya que la gente creyó en él, ¿no? Muchísima gente creyó en él y pensó que era el gran parteaguas del país, el cambio histórico, etcétera. ¿Cuál es la consecuencia de que la gente empiece a descreer, a ver que lo que le habían dicho no coincide, ¿no? No significa que va a regresar a la posición que tenía anteriormente, ¿no? Viven muchos su duelo. Hay sectores en donde el enojo crece, ¿no? En 2021, qué bueno que lo recuerda Ricardo, mucha gente votó por espanto, ¿no? No tanto por la oposición, que había sido castigada y que fue castigada en 2018 con justas razones, en buena medida, ¿no? Sino por lo que estaba viendo que no le estaba gustando, etcétera, ¿no? Y eso me parece que ha ido creciendo. Yo veo una oposición social más fuerte que la oposición partidaria incluso, ¿no? Que está viendo cómo incide, que está molesta por lo pronto toda la clase media. Pasó un fenómeno interesante. En 2018, a mayores estudios, más votos por López Obrador. En 2021 se invirtió la pirámide, a más estudios, más votos por la oposición. Y me parece que eso se va a dar. En 2024 va a haber un corte de caja, ¿no? Y me parece que a eso le tienen miedo, ¿no? Tan es así que el presidente, que si ellos pensaran que tuvieran la elección en la bolsa, no perseguirían opositores con el Ministerio Público,
no estarían viendo desesperados cómo rompen la alianza opositora, no estarían viendo, estarían en otras cosas, ¿no? No estarían pegándole al INE para ver cómo justifican luego un desacato, digamos, a los resultados electorales. Ellos no están en confianza porque saben que puede haber esta insatisfacción. ¿Cuál es el ánimo de los tiempos? El voto de castigo. El voto de castigo ha sido fuertísimo. En México ha ido creciendo. Pocos gobiernos, casi la regla es que gana un candidato del partido distinto al que gobierna. En estados y municipios. Ahora, tú tienes razón. ¿Dónde está la gente en las calles? ¿No? No se ve, no hay esa protesta acá. En buena medida quizás, porque mucho del sector que creyó más en Andrés Manuel López Obrador era el que más se apropiaba de las calles, el que más tendiente a las calles está, y en su duelo ante el desengaño le ha costado salir. Pero vas a ver, las protestas contra la militarización se van a dar exactamente de parte de este grupo o de estos sectores que en un momento dado le dieron un apoyo y un impulso fuerte a estos. Yo creo que esto está pendiendo de un hilo porque la gente está llegando a situaciones verdaderamente difíciles. Tú mismo lo dices. Ahora, te voy diciendo, ¿cuál es el impacto de los programas clientelares también? ¿No? Que eso ayuda. Y más cuando llegan a 23 millones de familias, no combaten la pobreza, ¿no? Es más, tenemos más pobres hoy que antes, pero la gente puede tener miedo a perder lo que tiene. Y tú no sabes quién te está encuestando, ¿no? Entonces, hay un voto oculto también porque no quieren perder ni siquiera eso poco que no les resuelve la situación. Siguen en esto, incluso en una situación más precaria, pero es lo poco que tienen. Una de las cosas que tiene que hacer la oposición es dejarle claro a las personas que no está en riesgo su apoyo, porque esa banderilla, vaya que no lo Pero a ver, déjame echar la primera claro. lágrima. Así, la primera lágrima. Va a haber muchas. Sí, estoy seguro que sí. Bueno, incluso llanto, si es posible, me sentiría recompensado con quienes nos están viendo. Difiero de lo que dice Kleenex Fernando. no te van a faltar. Yo también. No, pero te pienso también en todos nosotros que vamos a hacer Yo un programa difiero. asistencial para que reparte. Difiero. Primero, si bien es cierto hay que pensar en las elecciones del 2021, también hay que pensar en estas. Y en estas arrasó Morena. Esto de que hay tiro, de que, a ver, más allá, por supuesto, de la respuesta política o de proclamas de la propia oposición, sabemos claramente que se desmiente con los propios números que implican no solo el grado de aceptación que tiene Morena, de acuerdo con estudios demoscópicos de medios de comunicación que han sido críticos del gobierno, como para que no se diga es que está cuchareado. Estoy hablando de Reforma y del Universal, ¿no? El partido que más reconocimiento y más avasalla en relación con los demás partidos es Morena. Indiscutiblemente. El PRI, el PAN y el PRD son los partidos que más tienen negativos que positivos. Encuestas Financiero, el Universal y Reforma. Insisto, la salida fácil sería decir, ¿están cuchareadas o no es cierto? No, ahí está y no vamos a caer, o al menos yo no, dentro de mi dramón, el que estoy armando ahorita, muy bien. En dejar de creer en esos, ¿no? Dejar de creer en esos. Bueno. Entonces, si tenemos el primer elemento que en este proceso electoral próximo pasado avasalló Morena, entre otras cosas por una oposición que presentó pésimos candidatos, verbigracia a Tamaulipas, no sabía si estabas con el tramposo de uno o con el trucazo del otro, ¿no? Y gana. Luego, estos procesos ganan. Luego, una oposición pedorra que tenemos, en donde se está defendiendo para preservar una supuesta alianza al principal artífice de las fracturas de la alianza, Alito Moreno, ¿no? Que ahora, en estos momentos, para echar la tercera lágrima, está claramente boicoteando a la alianza, dándole la espalda a quienes defendieron a Alito en el nombre de la alianza, en el Congreso con una propuesta en favor de extender la militarización a 2028, y la propia oposición se queda con las manos vacías una vez más. Aquí me centro un poco. ¿Por qué? Porque no se trata de ser puros o no puros en debates que hemos tenido, Fer. No, se trata de no ser mensos. Entender que defender a Alejandro Moreno implica números negativos para el PRD pero y para yo el creo PAN que es todo un el mundo, elemento fundamental. Pero yo creo que todo el mundo lo había entendido ya.
los propios priistas, Sí, yo pero también lo no creo. hubo forma. A ver, Ricardo, ¿cómo ves esto? Mira, y yo te quisiera preguntar, ¿qué pasó ayer? Ayer o anteayer, desde anteayer, esta diputada Yolanda de la Torre, si no me equivoco, el mismo Rubén Moreira, como que hubo ahí un giro, pues que es una estocada fuerte al corazón de la alianza. Ya se acabó la alianza, ¿cómo lo lees? No, yo creo que no se ha acabado y yo creo que estamos viviendo precisamente los jaloneos propios de quién quiere tener el control de la alianza. A mí me parece que estamos viendo una jugada política igualita a la que hizo el PAN o la que hizo el PRD, por ejemplo, en el Estado de México, en donde es muy claro que el PRI tiene 2 millones de votos contra 2.4 millones de Morena, contra 800,000 votos del PAN y 400,000 votos del PRD. O sea, está muy claro quién tiene que encabezar la alianza en el Estado de México, pero PAN y PRD ya tienen a sus candidatos y ya están diciendo que va a ser el suyo. Están en esa pelea, en esa disputa por, pues, qué más van a sacar en la alianza. A mí me parece que ese es el juego. La otra parte, como lo dice Marco, yo creo que es cierto una buena porción de lo que dice Marco. No podemos hacernos tontos, ¿sí? La oposición es efectivamente una oposición, como lo dijo Marco con esa palabra que a mí, perdón, no me gusta, la respeto, no me gusta. Es una alianza muy chiquita y muy mediocre, y los opositores son también muy mediocres. Pero también es cierto que hay otras trampas. En la elección pasada, Marco, Oaxaca e Hidalgo fueron entregados Claro, deliberadamente por los gobernadores. Totalmente. Hombre, total. o sea, por De favor, acuerdo. nada más hay que hablar con los operadores y dicen, perdón, la instrucción fue entregar a Morena la plaza, punto. Y perdón, también en Quintana Roo. Si También. nos vamos más arriba, Michoacán, Sonora, Sinaloa, el narcotráfico, perdón, yo estuve atento de una elección que a mí me interesaba mucho como fenómeno, porque yo trabajé periodísticamente en Sinaloa hace ya muchos años. Sí, Y ahí lo que ocurrió fue que el crimen organizado tomó en sus manos la elección y operó absolutamente todo. Al final, incluso, cuando entregaron los resultados del proceso electoral de Sinaloa, el candidato opositor de la alianza dijo, está bien, ustedes ganaron, pero ya dejen libres a todos los que se llevaron. O sea, esto es francamente de locos, Terrible. ¿sí? Reconociendo públicamente que el crimen organizado ganó y que el crimen organizado puso al gobernador de Sinaloa, al gobernador de Sonora, a la gobernadora de Baja California, al gobernador de Michoacán, al gobernador de Colima, etcétera. O sea, a ver, Morena no es un partido político y tampoco es una fuerza incontenible que la gente llegue y salga a las calles. No, Morena es una empresa que compra votos, que condiciona votos, claro. que invita personas, es el brazo político del crimen organizado. Dejémonos de hacer tarugos. Eso es Morena Sí, y eso es pero lo que usa el presidente. sí, pero ¿cómo Entonces, salimos? ¿Cómo es salimos? cierto que, perdón, Tere. Te decía yo y les digo a los tres, ¿cómo podemos salir de un proceso electoral que el 2024 va a tener? Aunque no esté en la boleta López Obrador, la gente, la ciudadanía, va a pensar que dependiendo Va a de hacer campaña, la claro. corcholata que decida el presidente, va a seguir la cuarta transformación. No sé todavía qué es, pero eso. ¿Cómo le vamos a hacer con todo el aparato de reparto, olvídate de las despensas, dinero en efectivo? Eso, y aparte no dicen que es un dinero de todos, es el dinero que le manda el presidente a la señora doña Petrita. Esto es porque el presidente, digo, yo lo he escuchado, ¿sí? ¿Y cómo le vamos a hacer aparte con el crimen organizado? Y todos los opositores, o muchos, con un miedo terrible de que
pues les pisen las largas colas que muchos tienen. Entonces, O se las inventen. o se las inventen, que también es posible. No hace falta mucho, ¿eh? No hace falta mucha invención. Pero también hay eso. También, también. Pues nada más vean a la familia de Hertz Manero, la exfamilia política. Sí, desde luego. ¿no? Claro. Es más, tan fabricaron un delito que ni siquiera existía en el Código Penal. ¿no? Así es. Así la metieron. Entonces, yo lo diría, este gobierno está dispuesto a todo para mantener el poder. A todo, ¿no? De acuerdo. Y en eso también tenemos que ver, con esa visión, hay que entender la militarización. La militarización de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver menos con la seguridad que con su proyecto político, ¿no? De establecer un régimen autoritario de hegemonía de un solo grupo y si quiere tener a la oposición marginada y en la esquina, quiere tener a las Fuerzas Armadas a su lado. Eso es, y eso no tiene nada que ver con la democracia. Ese es su proyecto. Nada más que en 2024 todavía va a existir el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién sabe? Y yo espero que sí, porque no tiene la la manera constitucional para darle un golpe definitivo. Pero por dentro, al los instituto. nuevos consejeros. Los va, Claro. sí, nada más que necesita 2/3 de la Cámara de Diputados para los nuevos consejeros y tampoco lo veo tan fácil. Pero en cualquier caso, ¿no? Nuestra apuesta tiene que ser evidentemente el voto. Y la alianza no es suficiente, pero es necesaria, ¿no? Necesitamos mantener esa alianza. Necesitamos ir a una elección polar, o si quieren decir Bipolar. Bipolar. ¿no? Sí, es decir, entre dos polos, ¿no? Bipolar, ¿no? Entonces, hacia allá eso es lo que tenemos que construir. Yo esperaría, ¿no? Que la presión de esto que le llamo oposición social haga a los partidos también cuidar la alianza y que además los Híjole, haga pues ya se tardaron. elevar la vista. Pero mira, no soy tan categórico en el asunto de decir fue una derrota completa el año pasado, etc. Sí, pero no hay Yo lo tiro, que ¿no? decía- No hubo tiro. sí, O sea, mira, digo, es que, por Dios. a ver, lo que pasa es que, a ver, tiene razón Ricardo cuando habla de que Hidalgo y Oaxaca entregaron No, la pero plaza. espérame. Sí, ¿no? Ricardo tiene mucha razón cuando dice lo que acaba de pasar en el PAN. Acuérdense, hace 15 días el destape de Enrique Vargas. sí, pero- por Dios. pero tiene- digo, no, pero- después de la pero- madrina sí, del año. pero- Y ahora el no, tramposo y ahora, inmobiliario sí, del PAN que pero, quiere a ser ver, regente a ver, de la pero, Ciudad de a ver, México. Pero a mí me parece que hay que tener cuidado, y más cuando usamos los mismos términos que usa el gobierno, precisamente en su propaganda, porque ve perdida la Ciudad de México y la única forma que tiene es sacar a la más carnal de las fiscales a perseguir a sus opositores. Yo nada más doy un dato. No se puede hacer un edificio en esta ciudad sin el acuerdo con el gobierno central. El gobierno central hace el 80% de los trámites para hacerlo. Entonces hay que tener cuidado Sí, de si acuerdo, nos montamos a las campañas de difamación que hace el estamos- gobierno. Pero perdón, también hay Pero- que tener mucho pero yo voy a cuidado decir, si pero a lo nosotros que voy, no sí, criticamos pero, a las corruptelas de los partidos de está oposición. bien, pero Cuidado. pero con los pelos en la burra, ¿no? Sí, sí, claro. Y esto, No, pero a ver. pero a lo que voy es, que me parece que es clave, es esta batalla, porque tú mismo lo dijiste, Tere, no vamos a una elección con un campo parejo. Claro que no. Vamos a una elección de Estado en 2024. Esa elección de Estado solo la podemos ganar si vamos juntos en una elección bipolar y los partidos de la alianza tienen la altura de miras de abrirse a una irrupción Sí, pero- ciudadana. Ya me estoy limpiando las para hacer- lágrimas, ¿no? y eso es lo que, y esa debe ser nuestra apuesta. Sí, y espérame, porque pero a ver, el Fernando. 24 es clave, porque sabemos que en 2024, o esa es mi perspectiva, todavía los votos se van a contar bien. En una elección de Estado, pero los votos se van a contar bien. En 2030, quién sabe. Esta batalla la tenemos que ganar en 2024 y nos Oye, necesitamos. no, cuidado, hay que ¿no? tener mucho cuidado. Sí, nomás espérenme, déjenme preguntarle algo a Ricardo. Sí, claro. Porque creo que lo que dijo Ricardo de lo que pasó en el Estado de México es clave. No están pensando en el país, están pensando cada partido en su conveniencia personal. Esto de Enrique Vargas fue leído pues, realmente como también otro dardo envenenado a la alianza. Lo de ayer de la señora esta que hablábamos, igual. Entonces,
Pues yo no veo, Fernando, esa, digamos, Ricardo, actitud de defender. En lo del Estado de México yo lo que veo más bien son viejas formas, porque sabiendo que efectivamente el PRI tiene pues prioridad en el Estado de México, porque además, pues si les quitas el Estado de México prácticamente desaparecen. No, pues ya desaparece todo. Entonces, esa es su prioridad, pero digamos que dentro de las viejas formas que hay en la política, todo el mundo pone su ficha para entrar a una negociación, ¿no? Es a lo que yo llamo como quizás viejas formas que efectivamente son tomas ahí, porque quizás el momento del país no está para eso, y por eso se generan estas situaciones. Por eso, pero yo no me espanto, en el sentido porque tengo esa experiencia de cómo son esas viejas formas, y sé y espero que haya la conciencia de que tenemos que ir en alianza tanto en el Estado de México como en Coahuila, y me parece que yo veo posibles esas alianzas, aunque cada partido y cada precandidato haga su lucha para tener un mejor escenario para sus perspectivas. No, Bueno, no me asusta, a ver. sí es un poco la política, aunque creo que por la situación del país debieran actuar de una manera pues menos arcaica en esto de Híjole, pues estaba muy No, cañón. a mí no me asusta, a mí me enoja que como parte de las fichas en ese viejo juego de la política pongas la ficha de la militarización. Ese es el tema, por Claro. un lado. Por otro, una cosa es atender y entender, incluso impulsar que haya un proceso electoral bipolar, y otra cosa es, me parece, respaldar trapacerías. Cuando nosotros vemos en el intercambio público en las redes sociales que los comunicadores oficiosos del gobierno federal critican a los adversarios y omiten o se callan o incluso defienden trapacerías de ellos mismos, Manuel Bartlett y una larguísima lista, en las redes sociales les va muy mal, pierden legitimidad porque justamente su silencio no es, o los muestra o los exhibe en toda su impudicia, porque se convierten en defensores de las corruptelas. Si del otro lado, en esta elección bipolar, nos quedamos callados en frente a corruptelas también de integrantes de los partidos de oposición, seríamos igualitos que ellos. Exactamente igualito que ellos, nada más que ellos dicen, nosotros lo justificamos por el gobierno de la transformación. Ellos los oficiosos. Y de este lado, quienes respaldan esas trapacerías de integrantes de los partidos de oposición, es que la causa de la unidad y de la alianza lo permite. Y ese es el problema. Un gravísimo problema de credibilidad de parte de la oposición, como lo ha sido el hecho de, en aras de defender la alianza, defender a un impresentable como Alejandro Moreno. Ese es mi punto. A ver, Ricardo. Yo creo que tienen una muy buena dosis de razón los dos, dice Fer, y me parece que ese es el tema en el escenario político. Lo que están haciendo en la alianza es ver cuánto más sacan. En toda alianza, históricamente, pues es eso, una lucha, es como aquellas vencidas que hacíamos los jóvenes de jovencitos, ¿no? A ver quién vence al otro. Esas son las alianzas. Y quién saca más, y en eso están. Y también tiene razón Marco, no podemos permitir que sigan esas cosas. Pero a mí me parece que no es ni un asunto de susto ni de enojo, sino tenemos que entenderlo para precisamente no caer en ese juego. O sea, esos son los juegos del poder de los propios partidos, pero lo que tenemos, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario. Le doy vuelta al paño de lágrimas. Seguramente muchos recuerdan, en esa zona donde están ustedes ahora, en la Colonia del Valle y en muchas otras, las larguísimas filas donde yo fui a votar en el 19, en el 21, fue en la Colonia del Valle, donde he vivido casi toda mi vida, allá en México. Entonces, el tema es, ¿cómo estuvieron las filas de personas? Yo nunca había visto tanta gente en la casilla donde yo voté. Eran 3 filas diferentes, una para adultos mayores, otra para adultos y otra para jóvenes.
Nunca había visto esa cantidad de personas. La pregunta es, ¿cómo se consiguió eso? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos hacer que eso se repita en el primero 2023 en el Estado de México y en Coahuila y luego en el 2024? Bueno, pues ese es precisamente nuestro trabajo. A ver, pero yo aquí... Ese es parte de lo que tenemos que hacer. Decía Marco al inicio, y me parece también una posición brillante. A ver, López Obrador le habla a Juanita y a Pedrito, el de la tienda, etcétera, y nosotros nos hablamos entre nosotros y le hablamos al poder, esto que le llaman el círculo rojo. No, a ver, tenemos que abrir los espacios hacia abajo y al frente, dejar de vernos el ombligo nosotros mismos, etcétera. Me parece que ese es el cambio que tenemos que hacer. Sí, pero que mira, el PRI son unas ratas, y van a seguir siendo unas ratas igual que en el PAN, igual que en el PRD, perdón, igual que en la mayoría de los partidos. Esa es su naturaleza. La naturaleza nuestra, en mi opinión, es denunciar eso, denunciar lo que pasa también en las tonterías de López Obrador y proponer mensajes y comunicación diferente. Mira, yo siento que el presidente ha tenido un logro que no se le puede quitar, que es que ha construido una narrativa. O sea, él nos ha contado una historia y la mayor parte de su voto duro lo que quiere es creer esa historia. Es como un niño a quien le cuentas un cuento. Y mira, y entonces hubo un frijolito mágico y subieron y ta. Bueno, en ese momento estamos. El problema, Ricardo, amigos, es que yo no veo en la oposición nadie, ni como institución, ni como un abanderado de alguno de los partidos, que tenga esa capacidad empática de ilusionar a la gente. No lo veo. Tampoco lo tiene, bueno, desde luego Claudia, ni Marcelo, ni el otro señor Adán Augusto. Son verdaderos, pues son como, no sé, los golems del gobierno. Claro, te mencionan a Gabriel Cuadri dentro de la oposición. Sí. No, hay que chillar todos, ¿no? Bueno, no tienes... pero yo tampoco veo que la oposición esté ni construyendo una narrativa, ni dando propuestas, ni ilusionando a la gente. Mira, tenemos que rescatar al país. Sí, El país no va bien. Y en 2024 la gente va a tener una alternativa. Continuidad o cambio. Ese es el tema, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar a toda la gente que quiere cambio, unirnos, ¿no? Porque la situación, insisto, no va a ser fácil. Estamos de alguna manera compitiendo contra todos los recursos del Estado. Lo que está construyéndose ahora es una tremenda maquinaria de compra de voto, claro, y de acarreo de voto. Lo están haciendo. Es más, no lo ocultaron. Incluso en las elecciones internas de Morena vimos cómo los gobiernos se metieron en eso. No hay frontera entre Estado, gobierno y partido, ¿no? Frente a ese escenario nos tenemos que unir, porque además hay que verlo. No es que uno se ponga a llegar y decir a ver qué defiendes de la oposición y a buscarles las colas y etcétera, porque no somos iguales. Hay que entender los procesos, ¿no? Lo que vino después de que se rechazó la reforma eléctrica es una venganza del poder, ¿no? Y yo no voy a ser, yo no voy a ser funcional a la venganza del poder por una acción de la oposición. Ahora, me parece que si alguien en el PRI está pensando que puede jugar con la alianza para llegar a un acuerdo, ¿por qué? Porque tienen la guadaña encima, hay una persecución política. Hoy leí que Laida Sansores declara la tregua contra Lito Moreno, ¿no? Declara la tregua que porque habló con sus abogados, pero es claramente, están viendo esto porque les interesa romper la alianza opositora. Nada más que uno que conoce, decía Martí, conozco al monstruo porque vivía ahí. Bueno, yo conozco muy bien al monstruo. Yo sé, bueno, hay muchos monstruos ahí, pero me refería al mayor Leviatán. Que la verdad es que si se bajan, ¿no? Y rompen la alianza, no se las van a perdonar de cualquier manera. Y solos van a ser más débiles, ¿no? Es decir, la única
salvaguarda que pueden tener es elevarles el costo al máximo, manteniendo unida la alianza. Eso es el consejo que yo les daría, ojalá lo tomen, porque reventarla ahorita ahí, simplemente sí va a haber ajuste de cuentas de cualquier manera, pero el costo será menor para el régimen si es que le ayudan así, ojalá que así lo reflexionara. Antes de darle la palabra a Marco Levario, mi querida Vero, has estado muy calladita, a ver, cuéntanoslo todo. Muy calladita porque estoy muy contenta leyendo los comentarios de todas las personas que nos están apoyando en el superchat. Veo muchos comentarios, muchos likes. Entonces, justo antes de acabar el programa, vamos a dar un tiempo para que nos sigan apoyando. Ya saben que hay 3 maneras muy buenas de apoyar a Typical TV. Una es a través de las membresías. Tenemos 6 planes diferentes para que se vuelvan miembros a Typical, nos apoyen mes con mes y además reciban beneficios exclusivos muy interesantes. Aquí abajo del programa van a ver una liga a la que le pueden dar clic y YouTube paso por paso les puede ayudar para obtener su membresía Typical. La segunda manera ya saben que es a través del super chat. Con una aportación nos pueden mandar un saludo, una pregunta, un comentario que vamos a estar comentando aquí en la mesa. Y la tercera manera de ayudar a Typical es completamente gratis, es la más sencilla y es dándole like a este programa. Es la manita hacia arriba que ven abajo del video y con esto YouTube nos recomienda a más personas. Es la manera de decirle a YouTube que a ustedes les gusta este programa, que este programa vale la pena y que tiene que llegar a más personas. Entonces, por favor, apóyenos de una u otra manera o de las 3, se los agradeceríamos muchísimo. Y cantamos. Y les cantamos algo. Yo creo que si llegamos a unos 2,000 likes, les cantas la canción de cumpleaños. La mía tradicional. La tuya tradicional para quien sea que esté cumpliendo años hoy. Ok. Puede ser, ¿no? Nos va a ahuyentar lo que tenemos de rating. No, mi seguro querida lo Vero. podemos Sí, hacer. no, pues, y ahí sí se llora, pero mucho. Bueno, es el Valle de Lágrimas, entonces está perfecto. Gracias, Vero, muchas gracias. A ver, Marco. Si cualquier político dijera que a los periodistas no hay que matarlos a madrazos, sino matarlos de hambre, yo de ninguna manera lo apoyaría, lo reclamaría, como lo he hecho con Alejandro Moreno, y no me importa si eso le resulta funcional o no al gobierno, porque no soy tapadera de la cola de nadie. Eso es. Pero otro elemento que me parece importante señalar, permítanme hacer un supositorio. Ándale. No, Ricardo, ¿con qué personas te llevas, de plano? Supongamos que en el PAN, en el PRD y en el PRI no acuerdan que la candidata al gobierno de la Ciudad de México sea Xóchitl Gálvez. Supongamos que es mi candidata, que a mí me gusta, que yo creo que ella podría ganar. Todo esto es, por supuesto, un supuesto. Bien. Si se prevalecen los intereses políticos, estos que dice Ricardo Alemán, que son los que definen el ADN de los partidos, y colocan a un representante de la corrupción inmobiliaria como candidato a la alianza, señor Romero, yo no votaría por él. No, que es el momento de estar todos unidos para luchar en contra de la continuidad. Todo esto es un supuesto. Si los partidos políticos no son sensibles a los liderazgos, como no lo están siendo con Xóchitl Gálvez, porque es cierto que estoy hablando de un supuesto, pero también estoy hablando de algo que está ocurriendo dentro de la propia dinámica del intercambio público, pero podemos poner cualquier otro ejemplo. Me parece que uno de los elementos clave que explican la derrota, insisto, esto de que hay tiro a mí me parece que es grotesco, es que no sepan elegir a sus candidatos. Va a terminar de romperse la comunicación, Ricardo, con doña Chonita, con don Pepe, que pueden estos personajes ser, pero me salen con que en la presidencia de la República Santiago Krill, que nunca ha ganado una elección, Gabriel Cuadri, Alejandro Murat, Alejandro Moreno. Si a mí alguien me contesta es lo que hay. Entonces estoy entendiendo que hay una disociación entre los partidos. A Ricardo Monreal.
para que no me vuelvan a comentar a mí que yo soy un puro. Yo estoy hablando de situaciones políticas. ¿Y del lado de los partidos de oposición? De la oposición. ¿A quién ves? De la oposición. Veo ¿A a Ricardo Ricardo Monreal Monreal? como parte de la Pero oposición. entonces que se salga de Morena. No sé si lo vaya a hacer o no. Digo, pues es lo primero, ¿no? No, bueno, y bueno, nada más que a veces hay algunos que se ponen muy quisquillosos con las colas y hay otras veces que prefieren cuando ven la cola voltear hacia otro lado, ¿no? Porque acá no, simplemente yo lo que digo es, sería terrible, digo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, que si sale Ricardo Monreal, bienvenido, que venga y haga un proceso. Y ese es el tema, el método y el proceso. Entonces yo no lo voy a descalificar, ¿no? Aunque si uno se pone a buscar colas, pues también puede ser igualmente estricto y encontrar cadáveres en el closet de quien quieras, ¿no? Más cuando tienen tanta trayectoria y está. Pero bienvenido, si Ricardo Monreal toma esa decisión y viene, entra con competencia, sí, nada más que no es automático, tiene que haber un procedimiento. Mi cariño, admiración y respeto a Xóchitl Gálvez, es mi amiga, la conozco muy bien, tiene que haber un procedimiento, pero yo no me voy a poner a descalificar a todos los posibles posibles contendientes de mi gallo, de mi gallina, ¿no? Porque así no se construye la unidad. La unidad se construye entendiendo que puede haber distintas posibilidades y uno aceptando el resultado el resultado del procedimiento. Entonces tiene que haber un procedimiento para elegir candidato a la presidencia o candidata a la presidencia y candidato a la jefatura de gobierno. Sí. Ahora, a mí mi preocupación para que siga llorando mi amigo Marco, ¿no? Yo le quiero decir que lo más grave de todo no es lo que escuchamos en las grabaciones, que son efectivamente pues, algunas cosas indefendibles, pero son en conversaciones que fueron privadas, ¿no? No me gusta lo que dicen, no las voy a defender, me parecen infamantes en algún caso, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es el espionaje político, en donde la propia gobernadora presenta grabaciones del dirigente político de acá demostrando que en el Watergate además, le costó, pero además lo hace enfrente del fiscal, claro, ¿no? El fiscal es observador de cómo la gobernadora exhibe un delito, porque ella es la que tiene las grabaciones, no pasa y no solo nada. eso, además dice que tiene fotografías íntimas de diputadas, las que las tiene, lo cual es un delito, lo confiesa enfrente del fiscal y no pasa nada. No, es más, es la heroína, ¿no? Es la tigresa de Morena, es la nueva heroína acá. Eso es lo grave, ¿no? Cómo están usando las instituciones del Estado para espiar dirigentes políticos, el escarnio y la persecución. Eso me parece muchísimo más grave. No estoy defendiendo las grabaciones, pero ese tema tienes toda la razón, es mucho más fuerte, pero y eso lo tenemos que enfrentar. ¿Cuántos estamos levantando la voz? Muy pocos. Digo. Sí, efectivamente somos muy pocos los que estamos levantando la voz. Creo que debiéramos ser muchos, no lo somos, pero pues tenemos que insistir estos pocos para pues que las cosas cambien. Yo creo que la dinámica en los próximos meses y en los próximos 2 años va a ser muy distinta. ¿Lo vamos a conseguir o no? Yo no sé en este momento. No es la especulación parte de mi trabajo. Lo que sí me parece, y lo digo con toda franqueza, es que no van a entregar el poder estos señores. López Obrador no lo va a entregar por la buena o por la legalidad. Se lo tenemos que arrebatar, como diría Fidel Velázquez, pues si a balazos llegaron, a balazos se van a tener que ir. Esto es metafórico, por supuesto, pero yo creo que sí tendremos que hacer cosas que sean inéditas y que sean novedosas. ¿Cuáles serían? Bueno, en este momento yo no tengo los suficientes elementos. Lo que sí sé, por ejemplo, a propósito de lo que dice Marco, es que si nos casamos con uno o con una para una ciudad como la Ciudad de México, para el Estado de México, para Coahuila o para la presidencial, la verdad es que tendremos que utilizar otros raseros. A mí me parece, por ejemplo, que Ricardo Monreal, en mi opinión, no cumple lo que necesitamos. ¿Por qué no lo cumple? Bueno, pues simplemente porque es, junto con el señor gobernador de Sonora, de los políticos
que ha estado en el mayor número de partidos, ha estado en 6 partidos, y revisemos cuál ha sido su desempeño en cada uno de sus encargos. Y por ejemplo, Zacatecas, que lo tiene el hermano ahorita gobernando, entre comillas por supuesto, pues es una de las entidades con mayor violencia. Lo mismo con Alejandro Moreno, que no tiene, pues digamos, ninguna posibilidad de nada. Lo mismo que Santiago Krill, estoy completamente de acuerdo, no ha ganado ni siquiera, seguramente no ganó ni en su escuela, pero bueno, hay muchos que no tienen nada que hacer de los que están diciendo que son candidatos, pero sí hay otros muchos que sí tienen mucho que hacer. La pregunta, en todo caso, me parece es, ¿qué queremos? ¿Un líder a la antigüita como López Obrador, que era muy bueno en las plazas públicas, o queremos a alguien que tenga historia para haber hecho cambios importantes, que haya estado en un gobierno, que haya hecho cambios fundamentales en su administración, etcétera, o queremos a alguien muy popular o que estuvo en la tele o no sé, etcétera? Yo creo que ese es, en mi opinión, el tema. Tiene razón Marco, si nos vienen a decir que va a ser Alejandro Moreno el candidato, pues, perdón, vamos a ver muchos que decimos no. Es más, creo que el señor ya dijo que él no quiere ser presidente, etcétera. Si viene Santiago Krill, Ricardo Anaya, que por favor no tiene ni siquiera la decencia de estar en México, porque... Pues, oye, pero ¿cómo va a tener la Rosario decencia? Robles, por lo menos, si viene, lo meten al bote. Es así. No sabe sumar. No, sí, pero independientemente pero de eso. También tiene una gran cola porque, que le pisen, Tere. O sea, perdón, Ricardo Anaya tiene una gran cola que le pisen. Sí, o sea, Ricardo, no es pero esa pureza eso, que mira, han querido vender. eso es importante. El problema es que no vivimos en México en un estado de derecho, porque tiene cola que le pisen, que se lo comprueben, que lo traigan, que le hagan un juicio, y si el señor tiene cola, pues que lo metan de veras al bote. Pero ¿sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es que llega y sin juicio, como no entendemos ni siquiera las mayorías qué es prisión preventiva, agarran al tipo, lo meten al bote y pues ahí refúndanlo y después huiriguan. ¿Y a quién le importa eso? A nadie. Claro, y fíjate, Tere, fíjate lo absurdo. En el juicio contra Lozoya, ya le acreditó la fiscalía que todo el dinero de Odebrecht se lo quedó Lozoya, ¿no? Y sin embargo, siguen persiguiendo a Ricardo y tienen en la cárcel a Lavalle porque según esto, el dinero que le entregó Odebrecht se los entregó. Esa esquizofrenia es absurda, pero lo hacen para reprimir, porque si tú tienes para comprarte un boleto de avión, ya dicen que te puedes fugar y te refunden en la cárcel. Eso está bien. Ahora, yo lo que quiero decir es esto, yo puedo tener mi corazoncito con un candidato o una candidata en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el país, etcétera. Pero yo voy a apoyar a quien gane el proceso, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo soy parte del Frente Cívico Nacional, vamos a impulsar el proceso, ¿no? Y más que decir, este es mi gallo, este es mi gallina, etcétera, es un proceso democrático, que el candidato o candidata tenga esa legitimidad frente al del partido oficial, que va a ser por dedazo presidencial como destapen a su corcholata. Nosotros que tengamos nosotros estamos proponiendo primarias para elegir candidato o candidata, y quien gane, con ese vamos a cerrar filas. Y se van a hacer pedazos, Fernando. Aunque no sea, bueno, pero se van a hacer pedazos, como siempre. Bueno, pero lo puede organizar el INE. Si logramos que lo organice el INE la elección, va a haber acuerdos, y además que hay un acuerdo previo, que los perdedores no dependan de la gracia del ganador para saber cómo van a participar, cómo se van a incluir. Eso puede estar desde el acuerdo establecido, de tal manera que cuidemos la unidad después de un proceso que nos fortalece. Y nada más pongo un último ejemplo, es en la Ciudad de México. Cuauhtémoc Cárdenas ganó en 97, y cuando estaban las encuestas al principio no tenía estaban muy cerradas. De hecho, el ingeniero estaba un poco abajo. Viene el proceso interno para elegir candidato entre el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y después de ese proceso democrático, eso catapulta al ingeniero Cárdenas hacia arriba. Me parece que pudiéramos recrear esa experiencia a nivel nacional y tener a la candidato o candidato con legitimidad democrática para esta elección y apoyar a quien gane. Chicos, nos quedan 1 minuto cada uno de conclusión, Marco.
Sí, claro que sí. Cuando tú contendiste con Fernando Noroña, En 2018, 2018. en Iztapalapa, sí. sí, Hijo, qué miedo, te veo bien después de la experiencia. yo hice todo lo que pude dentro de las redes para expresar mi apoyo a ti, con los mismos arrestos con los que expreso mi apoyo ahorita, por ejemplo, a Xóchitl Gálvez. Es el estilo de cada quien, por un lado. Por otro, te va a sorprender, amigo, pero coincido con lo que dices, aunque no en la apuesta final. Claro que debería de haber un proceso amplio, en donde participaran todos los actores políticos. Así como mi corazoncito estuvo contigo, puede estar con quien sea, pero por supuesto que coincido contigo en que en procedimientos amplios. Lo que pasa es que los partidos no lo aceptan. Espero equivocarme, quiero que quede muy claro, espero equivocarme, pero si algún sentido tiene el Frente Cívico Nacional es generar una fuerza lo suficientemente sólida para hacer que los partidos políticos los escuchen. Hasta este momento no hemos visto, yo no veo, ni siquiera en el ejemplo inmediato anterior reciente de los procesos electorales en las gubernaturas, que hayan sido sensibles los propios partidos para elegir a sus candidatos. Justamente por lo que decías tú, coincidiendo con Ricardo, porque van colocando sus fichas y sus fichas fueron las que ganaron. Ojalá y ocurra. No soy optimista con que eso ocurra. De la misma manera es como ciudadano, no como un político que aspira a ser diputado. Si tú vuelves a ser candidato, mi corazoncito estará contigo y ahí se resuelvan o no el procedimiento y si lo aceptan los partidos, igual que con la propia Xóchitl. A final de cuentas, Pepe y Doña Queta quedan completamente distanciados, para cerrar, de todo este tipo de tejemanejes, de fichas, de quién está con quién, porque le dicen muy poco a esa gente que potencialmente podría votar por ellos, de tal manera que pues una persona como Noroña le gana a un tipo tan preparado como el propio Fernando, que se convierte en víctima de su propia apuesta política. Muy bien, Ricardo Alemán, pues te tocó cerrar. Bueno, yo creo que los partidos, a propósito de lo que dice Marco, no van a cambiar esta postura que tienen, es parte de su ADN, pero creo que sí podemos nosotros hacer que las cosas sean diferentes. Otra vez, si proponemos, por ejemplo, 3 aspirantes a la Ciudad de México, si proponemos 3 al Estado de México y si los promovemos y si los defendemos, yo no me inclino por uno porque me parece que es cerrar demasiado el tema. Pero 3 que cumplan con pues los estándares básicos y para cada uno de los cargos y empujar para que los partidos se vayan por ahí, pues las cosas creo que podrían ser diferentes. De otra manera, me parece que los partidos, si estamos esperando que sean diferentes, los intereses siempre de grupo, los intereses de estas mafias que existen en los partidos y que van a seguir existiendo, van a prevalecer. Entonces yo creo que el tema es qué tanto podemos influir para que las decisiones sean en otro sentido y que favorezcan a los mejores en ese término abierto y ambiguo, los mejores con un mínimo de estándares y proponer de manera conjunta los que estamos en este ejercicio de la comunicación con la gente, etcétera, proponer a 2 o 3, yo digo que 3 sería lo ideal, y irnos por ahí para que los partidos entiendan que no vamos a aceptar sus viejas prácticas y sus viejas reglas. Yo creo que eso podría salir, y bueno, pues finalmente tomar una decisión después de, como dice Fernando, un ejercicio que espero que sea democrático. Si lo desarrolla el INE, mejor. Ese es mi punto de vista. Yo siempre voté por Twitter, por cierto. Eso más te vale, más. Claro. ¿Por qué crees que te invité aquí? Claro. Oigan, pues yo espero que la alianza sobreviva después de la estocada de hoy. Yo creo que sí va a ser un momento muy difícil. Los dije. Sí, vamos a ver. Falta ver el desenlace, ¿no? Ahorita estamos viendo apenas. Híjole, pues se ve complicado. Complicado, Fer. Yo espero, y mira, van a ver, yo estoy sintiendo, insisto, esta oposición social con ganas de participar. Híjole, pues y ya, que yo creo que entre más se ve, Sí. entre más se note esta irrupción social de la sociedad frente a los partidos para que se rompan, digamos, las inercias de las burocracias y que eso ayude. Y yo, por mi parte, no voy a descalificar a ningún miembro de la oposición, porque todos son importantes y que venga de un proceso democrático con ese cerrar filas en todos. Chicos, entonces, mis pues respetos ya. para todos. Ya nos vamos.
Nos quedamos con ganas de seguir platicando con Ricardo Alemán, con Fernando Belaunzarán y con mi queridísimo amigo Marco Levario. Muchas gracias. Padrísimo. Muchas gracias. Sí, cómo no, muy padre. Gracias, Ricardo. Un abrazo, Ricardo. Te queremos, te extrañamos. Un abrazo. Gracias, un gran abrazo a todos, un gran abrazo, pásenla bien, por allá nos veremos pronto. Abrazo. Claro que sí. Oye, muy Un buena beso. Hasta charla. luego. Sí, ¿no? Muchas Muy buena. gracias. Muy bien. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Valle de Lágrimas. Y sí, sufrimos un chorro, sobre todo Marco, porque es del modo sufridor. Ea pues, señora abogada nuestra, Dios misericordioso, Ándale, el del Valle de Lágrimas. ándale, mira. Fíjate, se la sabe. Bueno, adiós. Nos vemos la semana entrante. Gracias.